En este vídeo vamos a hablar de los 5 procedimientos más inútiles que puedes realizar en este año 2026. Soy el Dr. Calvo de Mora, soy médico, soy cirujano maxilofacial y odontólogo. Y plenamente consciente de que estamos en el siglo XXI, cosas que hace unos años nos parecían normales, hoy son tratamientos dentales que se han quedado en gran medida obsoletos. Si te quedas conmigo, voy a explicarte para que entiendas cuáles son y qué debes de hacer si alguno de mis colegas o yo mismo te propongo estos tratamientos. El primer procedimiento del que vamos a hablar, que está cada día más en desuso, son las prótesis parciales removibles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a ti te falta un diente o dos, podemos colocar unas prótesis que se quitan y se ponen, que normalmente llevan una serie de ganchitos que van pegadas a los dientes adyacentes. Esto era un procedimiento muy normal a lo largo del siglo pasado para colocar dientes donde había espacio sin ellos. Pero hoy en día esto tiene muchos problemas. Los más típicos y que os podéis imaginar es, primero, para confeccionarlo hay que tomar unas medidas, hacer pruebas, en fin, el paciente tiene que venir bastantes veces a la consulta. Segundo, que no es ninguna tontería, estas prótesis parciales se unen a los dientes de al lado. De hecho, enganchan a esos dientes de al lado. Se solían usar dos tipos de materiales metálicos, de cromo cobalto u otras aleaciones, o materiales de acrílico para engancharse a los dientes de al lado. Esto en principio no tenía problema, pero con el uso termina dañando a los dientes. Y no solo a los dientes, sino que se apoyaban sobre un hueso que en principio tenía un tamaño determinado, pero con el paso del tiempo se iba produciendo pérdida de hueso, lo que llamamos los médicos atrofia ósea progresiva. Entonces, estas prótesis además terminaban moviéndose y, ya sabéis, estos pegamentos que todavía se anuncian en la televisión terminaban siendo usados por los pacientes. En día de hoy esto es muy poco frecuente. Nosotros en nuestra clínica muy pocas veces recomendamos el uso de estas prótesis. Además, como os podéis imaginar, con el paso del tiempo estos dientes a los cuales se agarraban se van debilitando y terminabas necesitando cada vez más tamaño de estas prótesis removibles. El último caso, el último extremo, que es lo que nos puede llegar, es haber perdido todos los dientes de una arcada por el uso de estas prótesis. Y ahí aparece ya la segunda de las cosas que prácticamente no usamos en nuestra clínica. El segundo procedimiento dental claramente en desuso en el siglo XX, que son las prótesis completas. Prótesis completas son arriba, abajo, unas prótesis estas que os sonará a algunos que tenían los abuelos que dejaban en la mesita de noche con el agua. Esas prótesis completas a día de hoy, en el siglo XXI, muy raramente las usamos. Como es lógico, estas prótesis terminaban produciendo los mismos problemas que os he contado antes, atrofia ósea progresiva, y los abuelos, para que estas prótesis se enganchasen, necesitaban el uso de distintos pegamentos o adhesivos para que no se moviesen. Todavía en el maxilar se pueden poner pegamentos porque la estructura esta cogía todo el paladar. El problema era en la parte más inferior, en la zona de la lengua. Ahí no puedes hacer nada más que una prótesis pequeña que vaya por el reborde de los dientes inferiores. Al final esto producía unas atrofias muy llamativas en los pacientes y mucho movimiento en esa zona. ¿Qué es lo que ocurría? Que los pacientes vienen y me siguen viniendo con mucha movilidad en esa zona. A día de hoy, incluso en esos casos, ya con muy poquito hueso, nosotros podemos colocar implantes pequeños, sin necesidad de que sea una prótesis nueva, hacer pequeñas transformaciones en estas prótesis y colocar enganches para que sea más fácil la retención sin necesidad de usar determinados tipos de pegamentos o adhesivos. Entonces, recordar, segunda cosa que si os plantean no debéis de haceros es una prótesis completa. Y por supuesto, no una prótesis removible, tanto con ganchos o con material acrílico. El tercer procedimiento que claramente está en desuso en este año 2026, es decir, en el siglo XXI, son los puentes dentales. ¿Qué es un puente dental? Un puente es cuando tenemos una brecha, un espacio entre dos dientes, que puede corresponder a uno o a dos dientes. Lo que se realizaba antiguamente, bueno, en el siglo XX y principios de este siglo, es lo que se denomina un tallado de los dientes adyacentes, de los que quedan, los dos pilares que quedan entre esa zona donde no hay dientes.
¿Qué es lo que es un tallado? Es recortar, perder, limar parte de esos dientes. Como os podéis imaginar, esto no es del todo bueno. Estás perdiendo estructura normal de un diente, esmalte, a favor de luego colocarle encima algo. Por eso, a día de hoy, yo os desaconsejo que os hagáis un puente de los clásicos de metal porcelana o de porcelana. Es un tratamiento claramente en desuso porque tiene bastantes inconvenientes. El que ya hemos explicado, que es que pierdes estructura de diente sano, pero además pierdes también hueso por debajo y también la higiene en estos puentes es mucho más deficitaria que en un diente normal. Otra cosa muy importante, a veces cuando nosotros limábamos esos dientes nos obligaban a hacer hasta endodoncias, ya diente muerto, es decir, más problemas, ¿vale? A día de hoy, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos implantes dentales. En nuestra clínica tengo un grupo fenómeno de colaboradores y de gente y somos expertos en colocar dientes sobre implantes, incluso en condiciones de muy poco hueso. El cuarto de los procedimientos odontológicos o dentales claramente en desuso hoy en día es quitar un diente, las exodoncias. Si vais y os dicen, ¡ay, este diente hay que quitarlo! Ojo, antes de quitaros un diente hay que haber eliminado todas las posibilidades posibles de tratamiento para ese diente. Es cierto que si un diente ya está endodonciado, reconstruido, tiene una funda y termina teniendo una infección alrededor en el hueso con una fístula que puede ser activa, recurrente, te puede doler el diente, esa es una indicación para quitar un diente. Pero hasta llegar a ese punto hay muchas cosas, muchos tratamientos dentales que se pueden haber hecho antes. También a veces nos encontramos con dientes que están decapitados, es decir, que ya no tiene lo que técnicamente llamamos ferrule, es decir, no podemos enganchar nada sobre ese diente, no tiene ninguna parte superior, ya solo queda lo que llamamos el resto radicular. Vale, esa es otra indicación clara de realizarse una exodoncia. O un diente muy paradontósico, ya con una enfermedad periodontal o piorrea muy avanzada. Vale, esas son, desde mi punto de vista, las tres justificaciones para realizar una exodoncia de un diente. Todo lo demás, pelead como locos por ese diente, recurrir a todos los tratamientos, decirle a vuestro dentista qué podemos hacer por salvar ese diente, porque es fundamental. Y por último, os va a sorprender el procedimiento dental que yo claramente os desaconsejo y que está en desuso. Las clásicas medidas. Para todos estos procedimientos de los que hemos hablado, para los puentes provisionales, para las coronas, para las completas, para todos esos procedimientos protésicos habituales había que tomar una medida. Antes se hacía con unas cubetas y una pasta de alginato o de silicona. Con eso lo colocábamos en la boca. No sé si alguno habéis sufrido esas náuseas, esa sensación de tamaño grande que me está ahí, aguanta un poquito, aire por la nariz y tal. Eso está claramente en desuso. En el siglo XXI lo hacemos todo con escáneres digitales. Yo en particular en nuestra clínica tenemos 2, ya casi 3 escáneres digitales y a todos los pacientes que vamos a realizar un tratamiento protésico escaneamos los dientes y evitamos el uso de todas esas pastas, siliconas que producían varias cosas, las que ya os he dicho de esa sensación de molestia en boca, pero también no son tan fidedignas, no son tan exactas como los nuevos escáneres que usamos ya de manera rutinaria en el 2026 en la Clínica Calvo de Mora. Bueno, nosotros somos expertos en tratamientos dentales y sobre todo en ver al paciente como un todo, en que no yo hago una cosita, yo hago la endodoncia, yo hago una prótesis, yo solo hago los implantes, no. Si vienes con nosotros te trataremos como un todo, como un paciente que está buscando no una respuesta puntual, sino una respuesta que le devuelva su salud oral, su confianza, su sonrisa, su capacidad de masticar, todo junto.